A todos en algún momento de nuestra infancia se nos ha dicho que no cojamos caramelos de gente extraña. De forma contradictoria, la tradición de Halloween trata justo de eso. Cuando tienes a niños pequeños acercarse voluntariamente a casas de extraños, no se puede descartar la posibilidad de que los adultos que abran la puerta no siempre tengan las mejores intenciones. Era Halloween del año 1974 en Pasadena, Texas. Como todos los años, los niños del barrio salían a pedir caramelos y no era distinto para la familia O'Brien. Ronald O'Brien acompañó a sus hijos Timothy y Elizabeth a pedir caramelos, invitando a su vecino Jim Bates y a su hijo a venir con ellos. Los niños iban con muchísima ilusión de pedir caramelos y de lucir de disfraz. Timothy, por ejemplo, llevaba un traje de esqueleto y sus padres le sacaron una foto justo antes de salir. Con las ganas de pedir truco o trato, los niños se adelantaron a Ronald y a Jim, iban llamando a todas las puertas, incluso si las luces de la casa estaban apagadas. Los niños llamaron a la puerta de una casa con las luces apagadas con la esperanza de obtener un último botín, pero no había nadie en casa. Esto fue bastante decepcionante porque parecía que iba a llover y ya era hora de recoger e irse a casa. Tanto los niños como Jim se dieron la vuelta y prosiguieron con su camino, pero Ronald se quedó en la puerta esperando un poquito más. Y para su sorpresa, un hombre abrió la puerta y le dio 5 pixie sticks, unos palitos de pica pica. El que abrió la puerta era un vecino que no conocía, pero como estaba oscuro tampoco se paró a fijarse mucho. Ronald cogió las chuches y se fue con el resto del grupo y las repartió entre sus hijos, el hijo de Jim y 2 niños más que conocía de la iglesia que justo pasaban por su lado. Poco después volvieron a casa y, como es normal, los niños querían comerse las chuches que habían recogido de inmediato. Timothy le pidió permiso a su padre para comerse algunas chuches y fue a comerse uno de los pixie sticks, pero el envoltorio estaba cerrado con una grapa y no conseguía quitarla. Eso sí, sabían algo extraño, estaban como amargos y le dejaron muy mal sabor de boca, y su padre le dio un poco de Kool-Aid para bajarlo y para quitarle el mal sabor. No pasaron ni 10 minutos cuando Timothy empezó a quejarse de fuertes dolores de estómago y poco después tuvo que irse corriendo al baño vomitando violentamente. Ronald corrió al baño con su hijo, donde en un tramo de menos de una hora el niño pasó de estar sano y alegre a estar vomitando y sufriendo fuertes convulsiones. Y de un momento a otro, Timothy dejó de moverse estando en los brazos de su padre. Fue declarado muerto de camino al hospital pocos minutos después, y todo esto tras haberse comido ese pixie sticks. La noticia de que un niño había muerto tras comerse un caramelo de Halloween envenenado obviamente causó revuelo y pánico entre todos los padres del país, pero sobre todo de la gente que vivía en la zona. Todos los padres del área revisaron de inmediato las chuches que tenían sus hijos, pero bueno, nosotros ya sabemos quienes las tenían. Por suerte, ninguno de los otros niños había tenido la oportunidad de comerse los palitos todavía, aunque por poco. Uno de los niños fue a la cama sujetando un pixie sticks y el único motivo por el que no se lo comió fue porque el envoltorio estaba grapado. Al igual que Timothy, no consiguió abrirlo por sí solo. En la autopsia de Timothy, los forenses se dieron cuenta, incluso antes de empezar, de que el niño desprendía olor a almendras. Para quien no lo sepa, el olor a almendras es una de las características que tiene el cianuro. Estaba claro que el niño había sido envenenado. De hecho, había ingerido una dosis tan grande que podría haber matado a 2 adultos. Ahora, era el momento de buscar al culpable, pero nadie sabía de quién se podría tratar. El único testigo era Ronald, el padre de Timothy, quien recogió los caramelos. Los policías hablaron con él, pero Ronald no parecía recordar en cuál de todas las casas había conseguido las chuches. Dijo que fue un momento rápido, que la persona abrió la puerta, le dio las chuches y la cerró. No se paró a fijarse en los detalles del sospechoso, lo único que recalcó es que los brazos del hombre eran peludos, un gran detalle que aporta muchísimo. Tal vez esta falta de memoria se debía al estrés por el que estaba pasando en este momento, con lo que se lo llevaron a las calles por las que estuvo paseando la noche de Halloween para refrescar su memoria. Pero vaya que Ronald no conseguía recordar qué casa era ni estando ahí. Y mira que solo recorrieron 2 calles, porque empezó a llover. Los policías no se estaban creyendo esta amnesia tan aleatoria, porque es que tampoco había visitado tantas casas, así que se pusieron un poco más duros con él. Al cabo de unos días lo volvieron a llevar y fíjate que esta vez sí que recordó la casa que era. El dueño de esa casa era Courtney Melvin, un hombre que trabajaba en uno de los aeropuertos de Houston. En ese preciso momento no estaba en casa, así que los policías fueron a encararlo a su puesto de trabajo. Pues ya está, habían pillado a su culpable, ¿no?
Bueno, resulta que Melvin trabajaba de controlador aéreo y el día de Halloween no volvió a su casa hasta las 11 de la noche. Con un puesto tan importante como ese, sus compañeros se habrían dado cuenta si no viene a trabajar, así que aproximadamente 200 empleados del aeropuerto dieron testimonio y confirmaron que esa noche estaba ahí. Vamos, tenía una coartada impecable. Pero ¿qué pasa con Ronald? Todas las dudas acababan cayendo sobre él, su memoria siendo tan inconsistente y además señalando una casa aleatoria. A los detectives les dio que pensar y decidieron mirar la vida de Ronald un poco más de cerca. Resulta que Ronald estaba hasta el culo de deudas. Debía $100.000 entre varios préstamos que no estaba pagando. Ya le habían embargado el coche y le iban a embargar su casa también. ¿Y por qué es esto relevante? Pues Ronald había contratado 2 seguros de vida para cada uno de sus hijos en los meses antes de Halloween. Entre todos los seguros iban a cubrir un total de $60.000. Pero además, Ronald ya estaba llamando a reclamar el seguro a la mañana siguiente de morir su hijo, si es que no habían pasado ni 24 horas aún. Pero hay más. Los policías averiguaron que Ronald había intentado comprar cianuro en una tienda de químicos, pero no se llevó nada al final porque la compra mínima era de 2,5 kilos. Viéndolo desde esta perspectiva, todas las pruebas apuntaban a que Ronald había conseguido el cianuro por cualquier otro medio y había envenenado las 5 chuches recientemente. La evidencia de esto es que los envoltorios ya habían sido abiertos y sellados de vuelta con grapas. Además, el cianuro es corrosivo y las chuches no presentaban signos de corrosión. Se las había llevado de casa y las había repartido entre otros niños el día de Halloween para que parezca que había una persona envenenando niños en el barrio. En consecuencia, Ronald fue acusado de un cargo de asesinato y 4 cargos de intento de asesinato. Durante el juicio se declaró inocente, pero los testimonios, una vez más, parecían indicar todo lo contrario. Por ejemplo, un vendedor de químicos habló de cómo Ronald le había preguntado dónde comprar cianuro. Sus amigos y familiares comentaron que empezó a mostrar un gran interés por el cianuro y comentaba con ellos la cantidad que podría llegar a matar a una persona. Incluso su mujer testificó que Timothy en realidad no quería comerse esa chucha en concreto, pero su padre casi que se la dio forzosamente. Y durante el funeral de su propio hijo, lo único de lo que hablaba es del viaje que planeaba marcarse con el dinero del seguro y todas las cosas nuevas que se iba a comprar. Todos estos testimonios están diciendo culpable a gritos. ¿Cómo defiendes a una persona con todas las pruebas y testimonios en su contra? Pues su equipo legal pensó que la mejor forma de demostrar su inocencia era hablando de una leyenda urbana que data a varias décadas atrás. La leyenda habla de un loco envenenando caramelos y metiendo cuchillas dentro de manzanas. Y se trata de una leyenda 100% porque no había ni un caso documentado sobre caramelos envenenados ni manzanas con cuchillas. Vamos, los abogados, unos cracks. El resultado de esta sublime defensa es que Ronald fue condenado a muerte y ejecutado en 1984 por inyección letal, pero negó su culpabilidad hasta el día de su muerte. Y esto es todo por hoy, amigos. Es un caso bastante triste, pero está muy en el tema con las fechas. Nos volveremos a ver muy pronto en otro vídeo. ¡Chao!